Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, hermanos. Bien, vamos a continuar con ver la necesidad y también la factibilidad bíblica de bautizar a nuestros niños y no esperar a que vayan creciendo, se vayan haciendo adultos para recién ellos puedan asumirlo. Si no se lo damos, no esperamos que tengan mayoría de edad para darles educación o ponerles vacunas o recibir una herencia, mucho menos pues si se trata de bienes espirituales, de ser hijos de Dios, de hacernos parte de la iglesia para poder ofrecerles este bien que es el bautismo. Bien, obviamente muchos de nuestros hermanos católicos que se separaron de la iglesia y se han ido a formar congregaciones afuera de la iglesia, empezaron a enseñar desde hace algunos pocos siglos para acá, aproximadamente del siglo XVI, de que no era necesario bautizarlos. Pero vamos a ver que esto, por el contrario, es antibíblico y también va contra la necesidad espiritual del ser humano para ser bautizados desde tempranas edades. Así como nosotros podemos ver que en la Biblia, como también por ejemplo en el derecho, nosotros tenemos que ver el análisis de un versículo en su contexto y verlo de manera sistemática, también con otros textos bíblicos y no separarlos. Bien, entonces esto sucede también con lo del bautismo y así sucedió también con el tema de la circuncisión. Ahí en Génesis, en el capítulo 17, del verso 10 al 12, Dios establece que para que una persona fuera parte de la alianza de él con el pueblo judío, tenían que ser circuncidados solamente los varones, nada más las mujeres estaban excluidas. Y para que fueran beneficiarias tenían pues que o ser hijas, pues no, o casarse con un hombre. Bien, sin embargo, cuando Abraham se circuncida, tenía 99 años, como lo vemos en el mismo capítulo 17 del Génesis. De igual manera, también Ismael, el hijo que tuvo con la esclava, también tenía, en el caso de él, tenía 13 años. Sin embargo, cuando le nace Isaac, a Isaac sí lo circuncida a partir de los 8 días de nacido, como Dios lo estableció. Bien, entonces vemos que esa exigencia de que tuviera 8 días de nacidos no se dio, aunque era la regla, no se dio para todos los casos. Los demás casos eran las excepciones, como el caso que hemos mencionado de Abraham de 99 años, de Ismael de 13 años, como de todos los hebreos en ese momento, y posteriormente con todos aquellos gentiles que querían ser parte pues de las promesas dadas al pueblo judío. Bien, entonces lo mismo sucede con lo del bautismo. Es verdad, no vamos a encontrar un texto bíblico que diga ahí se bautizaron niños, pero están tácitos o están implícitos en los varios textos que vamos a mencionar ahora y que vamos a notar que son necesarios para que un niño sea bautizado en los primeros días de nacido. Vamos a encontrar que varias familias fueron completas, ¿no?, en forma integral, ancianos, adultos, esclavos o siervos, ¿no?, niños, jóvenes, adolescentes, fueron bautizados. No se hace un detalle de las edades ni del grupo de edades de las personas que intervinieron en el bautismo. Por ejemplo, al menos tenemos hasta cinco casos. Por ejemplo, en Hechos 10 se nos habla de Cornelio, el centurión romano, con todos sus amigos, familiares, ahí se bautizaron. En Hechos 16:15 se nos habla de Lidia, con toda su familia. Igual también en Hechos 16:33 del carcelero también se bautizó con toda su familia. En Hechos 18:8
a Crispo, también integrado con toda su familia, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, de Estéfanas, con toda su familia. Sí, había costumbre de bautizar familias enteras, ¿no? Es más, si nosotros recordamos, en el Pentecostés se bautizaron más de 3,000 personas, y más que seguro pues había muchas familias y muchos niños. Bien, entonces nada más que hay que aceptarlo, ¿no? Hay que considerarlo. Ahora, esto pues vamos a ver por qué es necesario que bauticemos a nuestros hijos. Bien, el Antiguo Testamento ya nos empezó a dar luces y el Nuevo Testamento lo va aclarando, e igual la tradición apostólica todavía nos aclara más que todos nacemos con lo que se llama el pecado original, o sea, el pecado de Adán, o pecado adámico como otros lo llaman. El Salmo 51 o 50 en algunas Biblias, en el versículo 7, en otras estará en el 5, nos dice lo siguiente, abro cita: es que soy nacido en la iniquidad, y ya mi madre me concibió en pecado. Repito, mi madre me concibió en pecado. Sí, pues, desde el mismo momento en que somos engendrados, ya se nos transmite el pecado. Incluso pueden ver ahí en Job del capítulo 14, versículo 1 al 4, y en el capítulo 15, versículo 14, en que Job también nos está hablando ya de que se nos transmite o nacemos en este pecado original, al igual que el Salmo. En el Nuevo Testamento, Pablo ya nos va dando más luces todavía. Vamos a encontrar en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 12, lo siguiente, abro cita: todos se han extraviado, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga el bien, no hay ni uno siquiera. Cierro cita. O sea, todos se extraviaron por el pecado. En Romanos 5:12 igual nos dice lo mismo, abro cita: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, repito, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cierro cita. Bien, sí, todos pecaron, pues todos nacemos con este pecado original o pecado de Adán. Ahora, decir que un niño no necesita bautizarse porque no tiene este pecado, estaríamos argumentando, obviamente, pero mal argumentado y mal interpretado, el dogma de la Iglesia Católica que se llama Inmaculada Concepción, que se le asigna a la Virgen María. Y era necesario que la Virgen María naciera sin este pecado, porque si no se lo hubiera transmitido a Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo, ¿no? Al alma de Cristo. Ya hemos leído Salmo 51, verso 7, que dice: mi madre me concibió en pecado. Y si Jesucristo pues fue concebido por María, ¿no?, en su vientre, y si ella hubiera estado en pecado, se lo hubiera transmitido. Entonces, Dios, por virtud o mérito de Cristo, la preserva a la Virgen María de toda mancha de pecado, ¿no?, desde su concepción. Entonces, cuando un hermano católico que se separa y empieza a enseñar y decir que los niños no tienen pecado, están prácticamente diciendo que son concebidos inmaculadamente. O sea, el dogma de la Virgen María, de su Inmaculada Concepción, pero de manera tergiversada, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Bien, entonces es necesario, pues, ¿no?, y vamos a ver que a través del bautismo se nos perdonan nuestros pecados, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Claro, Cristo nos dice ahí en Marcos 16:16 que hay que creer y bautizarse para el perdón de los pecados, para ser salvados. Bien, entonces, claro, eso se pensaría para un adulto, creer, sí, pues los niños, los bebés no creen, pero ya lo hemos explicado que tenemos que verlo en su conjunto. Entonces vamos a ver los otros hechos, y ya hemos empezado a ver uno con el del Salmo que hemos mencionado, que pues hay necesidad que los niños sean bautizados. Entonces, vayamos a Hechos 2:38, ¿no?, en la que Pedro, el día de Pentecostés,
llama a bautizarnos. Y hace referencia que también las promesas que Dios le había hecho a Abraham también eran para los hijos. Y los hijos pues también incluyen a los bebés, a los niños. Abro cita de Hechos 2:38 al 39. Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos. Repito, y a sus hijos. Cierro cita. Bien, entonces ahí notamos que el bautismo con las promesas y las gracias que nos trae también es para los hijos, y nuestros hijos menores de edad pues también tienen esta prerrogativa o este don de ser beneficiarios de estas mismas promesas. Entonces aquí estamos notando que no es necesario solamente creer. Ahora, otro don, si nosotros no le ofreciéramos a nuestros hijos el bautismo, ¿no? Además de que ya hemos visto que se perdonan los pecados, principalmente el pecado original para ellos, y a los adultos, tanto el pecado original como todos los pecados desde nuestra niñez, juventud y adultez, etcétera, son perdonados. Pero aquí hay algo muy bello en el sacramento del bautismo, que nos da la gracia de renacer a una nueva vida. En Juan 3:5 Jesús nos dice que hay que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Hay un nuevo nacimiento a la vida espiritual, y es a través del agua y el espíritu, ¿no? Es el bautismo. Esto lo dice Jesús para diferenciarlo del bautismo de Juan el Bautista, que solo era de agua y de una conversión, digámoslo así, de voluntad. Pero aquí no, aquí hay una transformación. Colosenses capítulo 2, versículo 12, nos dice lo siguiente, abro cita: en el bautismo ustedes fueron sepultados con Él, y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Hay un momento, el bautismo nos viene a resucitar a una nueva vida. Morimos al pecado, somos sepultados y resucitamos a una nueva vida. Verso 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Cierro cita. Y esto, si lo concordamos con Tito capítulo 3, versículo 5, nos habla de que somos regenerados, revivimos a una nueva vida, a esa que Jesucristo nos reveló en Juan 3:5. Abro cita de Tito 3:5. No por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. El bautismo, ¿no? Ahí está. Bien, entonces el bautismo nos trae esta regeneración del alma, este renacimiento, y si nosotros no se lo damos a nuestros hijos, ellos no son regenerados. Pero también nos hace ser parte de la iglesia. Si yo no lo bautizo en mi hijo, no forma parte del cuerpo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos dice, abro cita: porque todos, subrayo, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos. Bien, sí, pues. Entonces nosotros formamos parte de esa iglesia, y a la vez, ¿no? Nosotros somos renovados en Cristo cuando nos bautizamos. Con esto voy terminando, y dice Gálatas 3:27, ya que todos ustedes fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. El bautismo, pues, nos reviste. Ya no hay judío ni pagano, ni hombre esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer. Todos somos iguales, niños y adultos. Pues sí, es bíblico y es necesario bautizar a nuestros niños desde bebés, ¿no?
y cumplamos también nosotros deberes con nuestros hijos, como por ejemplo el de pasarles alimentos, estudios, etcétera. Bendiciones, hermanos.